Desde la conferencia matutina, la llamada mañanera, el presidente López Obrador se ha encargado de atacar constantemente al Poder Judicial. Y durante la manifestación del sábado pasado, simpatizantes del mandatario quemaron una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Diversos actores sociales han condenado los ataques y exigen que se detenga la violencia en contra de la ministra. Para hablar del tema, saludo aquí en el estudio a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña en esta ocasión Vanessa Romero. Vanessa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Denise. Y Pablo Magluf, vía remota. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Denise y Vanessa. Bueno, vaya que ha causado controversia el tema de la quema de una figura, una especie de piñata, digamos, ¿no?, en la manifestación del sábado pasado de la ministra Norma Piña. Y a mí este es el tipo de temas, quiero decirlos, que me fascinan, me parecen muy interesantes, porque tienen que ver con hasta dónde llega la libertad de expresión, Denise. Tú lo sabes bien, que en Estados Unidos se dio un debate fantástico de si se podía quemar la bandera de Estados Unidos en una manifestación, ¿no? Caso que, por cierto, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde luego a mí no me gusta, lo condeno, no me parece ideal, etcétera, lo que pasó con la quema de la figura de la ministra Norma Piña, pero no están protegidos estos manifestantes por el derecho a la libertad de expresión. A ver, una cosa es libertad de expresión, sí, y otra cosa es violencia misógina, sexista y agresión a otro poder por parte del presidente a través de la mañanera. Okay. Pongamos esto en contexto, Leo, porque así tu pregunta soltada al aire creo que necesita ponerse en el contexto de lo que hemos vivido durante los últimos 3 años. Sí. Un presidente que utiliza la plataforma más poderosa del país para construir enemigos existenciales, porque le conviene políticamente, mentir sobre ellos, denostarlos, y luego esa violencia verbal de la mañanera salta a las redes sociales, donde saltó con Norma Piña. El presidente comienza a mentir sobre ella. Recuerden que falsamente le atribuye, dice, ella es responsable de la liberación de estos delincuentes, como si hubiera sido una decisión suya, ¿no? Y esto crea un clima que después se traduce en que suban a las redes una fotografía de Norma Piña diciendo el problema y abajo una bala diciendo la solución. Sí. Y eventualmente esto salta a las calles, porque lo que está haciendo el presidente... Bueno, primero con una mujer que se para en la Suprema Corte. El segundo incidente es ese, una mujer que se para con una metralleta o una especie de rifle y empieza a amenazar a la ministra en la puerta de la Corte. Y el tercer elemento es la quema ya de la efigie de la ministra. Sí. A ver, esto tiene, creo que, 2 dimensiones. Sí. Una es el abuso de poder del presidente desde esa plataforma. Hasta ahí voy de acuerdo contigo. Segundo, la difamación, porque está mintiendo claramente. Y lo hace con nosotros, por cierto, también. Y tercero, con eso le da permiso a sus simpatizantes para agredir. Es lo que he dicho siempre y también me atañe. Yo no estoy al nivel de la ministra, pero como saben, yo demandé al presidente López Obrador un amparo interpuesto que está ahora en el Poder Judicial sobre la difamación en mi contra en la mañanera y que eso tiene efectos sobre mi seguridad, sobre mi integridad. Y a ti ya te pasó, o sea, a ti sí te agredieron en una manifestación. Exactamente. Pero ¿es eso igual que quemar la efigie de la ministra? A ver, es que... aquí hay un tema de ella es ministra de la Suprema Corte. Él está excediendo la responsabilidad que le toca como presidente al agredir a otro poder simplemente porque no le gustan sus fallos. Sí. Y segundo, esto tiene que ver también con temas de violencia de género. O sea, se añade a un cóctel tóxico que está allá afuera, donde asesinan a 11 mujeres al día, donde hemos visto casos recientes de hombres que les echan ácido en la cara a las mujeres.
mujeres, no, que eso las sin duda. descuartizan. Creo que el subtexto para muchos analistas que asumimos la defensa pública de Norma Piña, al margen de sus decisiones en la Corte, sino como mujer y diciéndole no está sola, es porque la quema de una mujer tiene toda una historia milenaria. A las mujeres se les quemaba por brujas. Pero déjame hacerte una pregunta, Denise. Tomando en cuenta todo eso, que yo la suscribo 100%. Es que no puedes... Se debe de prohibir o de censurar ese tipo de quemas de efigies en una manifestación. Yo no estoy diciendo que se prohíba legalmente, pero me parece que el presidente debió haber hecho una condena enérgica. Y no lo hizo. Hizo una condena tibia diciendo, no, hasta que le insistió un periodista en la mañanera. Y luego ayer volvió a la andanada de críticas a la Suprema Corte. Y esto es una estrategia política claramente para quitarle credibilidad a la Corte frente a fallos que corran en su contra. A ver, vamos, Vanessa, éntrale tú. O sea, a mí lo que... Yo suscribo al 100% lo que acaba de decir Denise, 100%. Lo que me preocupa es que lleguemos a la conclusión de que ergo se debe de prohibir que... Pero nadie está proponiendo eso. Tú eres el único que lo ha propuesto. Por eso, Estás viendo una amenaza que ni siquiera existe. Entonces, ¿qué hacemos frente a esas expresiones de libertad de expresión? Que el presidente deje de agredir a gente desde la mañanera, punto. Deje de mentir sobre sus... Entonces hay que censurar lo que dice el presidente. No es... A ver... El pedirle a un presidente que no use el púlpito presidencial para mentir y agredir a otros poderes y a sus ciudadanos comunes y corrientes desde una plataforma de mucho más poder donde no tienen capacidad de réplica, me parece que él debería cesar eso. Y por eso estoy litigando para que un tribunal le diga eso que usted está haciendo es un abuso de autoridad. Por cierto, y tanto tú como yo hemos sido víctimas de esa plataforma donde nos han agredido. Sí, nada más que yo 87 veces. Sí, bueno, pues yo menos. Tú estás en el Hit Parade, pero... Sí, claro, pero ¿en qué se traduce eso? Exacto. En violencia en la calle. Él da permiso para agredir. A ver, una pregunta. ¿Quién sabía quién era Norma Piña hace 2 meses? No, totalmente. El presidente la ha hecho grande en ese sentido. Déjame que entre Vanessa a este debate. Sí, a ver, primero, en temas de libertad de expresión, yo coincido con Denise, yo no creo que sea un acto que deba ser censurado, prohibido legalmente. Estamos de acuerdo. Totalmente. La quema de efigies en una manifestación. No, totalmente. Que es común y corriente, hay que decirlo, en las manifestaciones en México. La quema de Judas es, pues, y se ha hecho en otras manifestaciones. Se quemaban figuras de Peña Nieto en Casa Ayotzinapa, del propio Andrés Manuel, en manifestaciones en su contra. Digamos, efectivamente no es algo nuevo. Yo creo que sí es condenable, es gravísimo lo que sucedió, sobre todo por los graves niveles de violencia contra la mujer que tenemos en México. Desde cualquier frente, esa violencia debe ser condenada y erradicada, ¿no? Sí. Ahora bien, habla Denise de este permiso que le da el presidente a los militantes, a sus seguidores, de agredir a una mujer, de agredir independientemente si es o no cabeza de Estado, que ahorita le entramos a ese tema, que no es solo una mujer, ¿no? Ahí también la cruzan muchísimos aspectos a la ministra Piña. Pero yo creo que también hablar de eso es quitarle agencia a la propia gente que va a apoyar al presidente Andrés Manuel el sábado. La gente tiene sus propias costumbres, pues estamos hablando de la quema de Judas, tiene sus propias ideas, tiene sus propias convicciones, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo. A ver, que termine Vanessa. Hablar de los militantes, de los seguidores de Andrés Manuel como autómatas, como robots que siguen al presidente, me parece hasta irrespetuoso el propio pueblo. Jamás usé esas palabras. No me atribuyas algo que no dije. Y no estoy diciendo que lo hubieras utilizado. Creo que decir que les das permiso de agredir es pensar que ellos no tienen capacidad de agencia para tomar sus propias decisiones en función de un razonamiento lógico que hacen a partir de información que el presidente les dé en la mañanera. Información falsa. A ver, y ahí le entro al siguiente tema. Decía, la ministra Norma Piña no solamente es una mujer, no podemos hacer nada más un análisis simplista de que este fue un acto violento, porque lo fue, es un acto violento, simbólico violento en contra de la mujer. Pero la ministra Norma Piña representa algo más. Lo que la gente estaba intentando decir violentamente, censurablemente, lo condeno, vaya, no quiero en ningún momento que se entienda que lo apoyo, quiero entender el mensaje que está intentando mandar esta gente.
Y yo creo que lo que están diciendo es, estamos sumamente enojados, sumamente molestos con el aparato de justicia. Y lo que la gente, pues, si uno no estudia Derecho, si uno no se pone a investigar particularmente cómo funciona el Poder Judicial, pues piensa, está encabezado por Norma Piña. Y eso en el imaginario colectivo incluye a fiscalías, a las policías, pues a todo el aparato de justicia. Que Pero, a ver, Vanessa, yo creo que aquí el punto de Denise, y lo interpreto bien, déjame ponerlo de la siguiente manera. ¿Por qué no vimos ese mismo coraje cuando Arturo Saldívar era el ministro de la Corte? Gracias por decir eso, Leo. O sea, y eso a lo que voy. La ministra presidenta no solo es mujer, también es cabeza de Estado. Entonces, por supuesto que la cruzan todas estas violencias que como país vivimos. Por eso es tan condenable, ¿no? No, okay. pero a ver, déjame que entre Pablo, ¿no? Por Porque Pablo es bueno este debate, caray. Bueno, primero mi solidaridad con la ministra, Leo. Creo que es importante extender el respaldo y el apoyo. Alguna vez dijiste que el Poder Judicial era el más vulnerable y el más débil porque no tienen la atribución de usar la fuerza coercitiva. Entonces, a veces, y en esta coyuntura, quizá lo único que queda es el respaldo de la ciudadanía, de viva voz, ¿no? Precisamente para compensar esa vulnerabilidad. Y es una de las causas de la Marcha Rosa, apoyar a la Suprema Corte y respaldarla. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el instigador del odio y de la violencia y de la quema de la efigie, instigador, quiero decir, es el presidente y su movimiento y su discurso, que a estas alturas a mí me parece que ya queda claro que tiene destellos fascistoides. Es algo que hubieran podido hacer perfectamente bien las camisas pardas, una facción radical de cualquier régimen autoritario, que es una forma de hacer política, ya lo hemos discutido, muy a la Carl Schmitt, ¿no? Encuadrado en la lógica del amigo-enemigo, en una metáfora en la que Norma Piña no es una ministra, no es un contrapeso, es una enemiga. Eso es lo que tiene que quedar claro. Como enemiga se interpone en el camino de la destrucción democrática y de los embates antidemocráticos de este poder. Ahora bien, yo creo que sea mujer es solo un agravante. Es un agravante por la violencia atroz que viven las mujeres en este país, pero no estoy seguro de que sea la causa. La causa primaria es que ella se interpone en la embestida antidemocrática del presidente. Eso le hubiera podido pasar a cualquier ministro. Que sea una mujer es un agravante, lo hace todavía peor. Pero es muy importante entender que el problema es el discurso del presidente, su movimiento, porque muchas personalidades salieron a condenar a muchos actores, el patriarcado, el machismo, la economía, el poder judicial injusto, como dice Vanessa, un grupito de violentos autónomos. No, esos en realidad son excusas y pretextos, me parece, para eclipsar el hecho de que desde el púlpito presidencial se está produciendo un discurso violento con destellos fascistoides. Muy bien, a ver. Con esto termino, Sí. Ojo, sí quiero dejar claro que sea mujer es un agravante, pero culpar al machismo así nada más en abstracto le hace un favor al presidente y es un poco engañoso. No es fortuito que las feministas obradoristas hayan dicho exactamente eso. Es culpa del machismo del país. Sí, cómo no. No, señores, es culpa del presidente. Que él tenga también comportamientos machistas es otra cosa, pero el problema es el discurso. Tiene que quedar muy claro. Aquí el investigador es... Sí. Aquí hay muchos temas que se pusieron sobre la mesa, pero creo que hay uno central que es si esto es culpa del presidente. Y si el presidente tiene derecho a inflamar, a tener ese discurso
de odio, de violencia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sí puso límites a la libertad de expresión cuando se instiga a la violencia o al daño, al inminente daño, ¿no? Una persona no puede entrar, el famoso caso, ¿no?, a un cine y decir fuego, ¿no? Y decir, pues, cuando no hay fuego, y decir, pues yo tengo libertad de expresión, porque eso puede causar daños colaterales muy importantes a la gente que está en el cine, ¿no? Sí. La pregunta aquí es si el presidente tiene libertad de expresión para... ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión del presidente, Denise? Yo creo que la responsabilidad de la violencia contra Norma Piña recae directamente en el presidente. El presidente, no tienes... Sí, el presidente tiene la culpa. Y aquí difiero de Vanessa, porque ella dice que sus seguidores tienen autonomía y que ellos mismos asumen criterios personales y por su propia cuenta fueron a quemar la efigie de Norma Piña. A ver, Vanessa, si estos sujetos que tienen autonomía, que no se las quitó, si estaban tan descontentos con el Poder Judicial, que tiene muchos problemas, ¿por qué no quemaron la figura de Arturo Saldívar? Hace 6 meses, cuando Arturo Saldívar todavía era presidente de la Suprema Corte y el Poder Judicial tenía los mismos problemas que tiene hoy. ¿Por qué no lo quemaron? Porque el presidente jamás salió a agredir a Arturo Saldívar en los términos en los cuales agredió a Norma Piña. Si la gente está tan descontenta con el Poder Judicial, y tienen razón de estarlo, ¿por qué no queman la efigie de Alejandro Gertz? Alejandro Gertz responsable de que el caso Ayotzinapa esté atorado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes en Ayotzinapa dijeron que Gertz estaba entrometiéndose para evitar justicia a los militares. ¿Por qué no queman a Alejandro Gertz después de ver que intervino en la Suprema Corte para tratar de evitar que liberaran a la mujer que él encarceló? Si están descontentos con la impunidad que hay debido al Poder Judicial en el país, pues, ¿por qué no se preguntan qué hizo Alejandro Gertz con el caso de Salvador Cienfuegos, donde lo exoneró en menos de 4 días? A ver, la razón por la cual eso no ocurre es porque el presidente no ha transformado a esos cercanos a él en enemigos existenciales de la 4T. Cuando él los nombra así en la mañanera, porque dice adversarios, luego a veces usa enemigos, luego a veces dice traidores del pueblo. O sea, va cambiando las palabras, pero el objetivo es el mismo. Cuando yo digo da permiso para agredir, está diciendo, tienen mi anuencia para agredir a esas personas que están en nuestra contra. Y no solo están en nuestra contra como gobierno, están en contra del pueblo de México. A ver, y esto hay que decirlo... Por eso lo responsabilizo. Y contestándote, Pablo, no es que yo diga que lo de Norma Piña ocurrió solo por el machismo que hay en México. No, el problema es que ese machismo ya existe. Y el presidente, al agredir a una mujer, añade ingredientes a ese cóctel tóxico que está allá afuera. Ajá, o sea, por eso dije que era agravante, querida Denise, sí, pero no me refería a ti, es lo que están diciendo las feministas obradoristas. A ver, culpando al machismo. Vanessa, qué fácil. Venga. A ver, contestándole a Denise puntualmente sus preguntas, yo creo que no se manifestaron de la misma forma contra Arturo Saldívar por 2 razones. Primero, porque efectivamente no es mujer. Eso es pues quizá tangencial, pero importante resaltar. Y 2, porque hemos tenido una avalancha de resoluciones jurisdiccionales, que el presidente claramente en términos políticos le ha convenido manifestarse respecto a la mañanera, y porque, en mi opinión, son resoluciones pues reprochables, y así creo que lo ha entendido. A ver, que termine. Tanto Andrés Manuel como quienes fueron a la marcha del sábado. Y segundo, preguntas por qué no en contra del fiscal. Yo creo que la quema del cartón representando a la ministra Piña no representa verdaderamente a la ministra Piña, representa todo el aparato de justicia, repito. Entonces, yo creo que sí es una manifestación en contra de fiscalías, de ministerios públicos, de quienes al ojo del ciudadano a pie pues reparte la justicia, ¿no? La ministra Piña siendo la cabeza de ese poder, ¿no? Pues uno siempre piensa en los poderes como representado nada más por una persona, pues el Ejecutivo lo encabeza Andrés Manuel y de ahí cae todo los demás integrantes del poder, secretarios, subsecretarios y demás.
uno pensaría que el Poder Judicial funciona exactamente igual, ¿no? Uno, si pues no tiene una formación de abogado, pues no tiene por qué entender que el Poder Judicial funciona diferente, que hay un Poder Federal local, hay un poder Judicial local, hay un Poder Judicial federal, pues uno no tiene por qué entenderlo, es simplemente un símbolo. Sí, ahora, a ver, deja que entre, porque también está, a ver, Pablo, yo quisiera que entraras a este tema de que el presidente es el culpable, tú lo dijiste, y parecería que hay una bola de autómatas, ¿no?, que están recibiendo las instrucciones directamente de Palacio Nacional, y ahora es contra Denise Dresser, y ahora es contra Norma Piña, y ahora es contra Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y parece que lo que dice Vanessa, a ver, espérame, pues a lo mejor sí le hacen caso, pero porque coinciden con el presidente. Pues, pero no, entonces no te entendí, Leo. Pues claro que coinciden con el presidente. Exactamente, ese es el problema. El presidente lo ve. ¿Pero qué tiene de malo estar en coincidencia con el presidente? A eso me refiero. Libremente tú puedes decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. ¿Por qué no? Ah, claro, nadie está diciendo que no. El problema es cuando hay una estigmatización como enemigo del pueblo, como parte de la mafia del poder, como un apátrida, como un asaltante de la soberanía. O sea, cuando adecuas a un ministro como un enemigo de la patria, estás haciendo una ecuación que inevitablemente conduce a ver a esa persona como anti-mexicana. Pero perdón, Pablo, perdón. Es que así nos caracteriza el presidente a todos los que somos críticos de él. En el mensaje del sábado pasado, así se refirió a la gente que está en contra de la Cuarta Transformación. No es nada más contra Norma Piña. Todos los que no comulgan con la Cuarta Transformación son traidores a la patria. A ver, pero claro, Leo, pero por Dios santo, Norma Piña, ya lo dije en mi primera intervención. Sí. Norma Piña... Sucede que en esta coyuntura histórica, ahorita, se interpone en el camino del asalto antidemocrático. Es la pieza clave de oposición, de contrapeso al plan B, a la destrucción del INE. Es prácticamente la pinza para cerrar la embestida en contra de la democracia que se está ejerciendo desde el poder. Si fuera el ministro Lainez, pasaría exactamente lo mismo. Y si se llamara Pablo Magluf también. El problema no es Norma Piña, es lo que representa la figura, la posición, la envergadura, lo que cae en sus manos. Es la presidenta de la Corte que está ejerciendo un poder de resistencia como es debido que lo ejerza. Es su encomienda constitucional. Por eso la quieren quemar. Sí, Denise. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, Norma Piña es un símbolo porque el presidente la convirtió en un símbolo. Ha habido una serie de fallos lamentables del Poder Judicial antes de que llegara Norma Piña, solo que el presidente nunca la sacó en la mañanera. O sea, fallos lamentables o investigaciones que no se han hecho o que se quedaron trabadas, la investigación a Pío López Obrador, lo que está sucediendo con Ayotzinapa, la impunidad con la que operan los militares en este país, esos también son escándalos, ¿o no? De un poder judicial que no funciona. Pero esos no los no los saca el presidente en la mañanera. Él saca los fallos que exhiben cómo no funciona el Poder Judicial para agredir a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ahora están llegando a la Corte temas cruciales de constitucionalidad sobre el Plan B, sobre la militarización, y él quiere, antes de que la Suprema Corte quizá falle en su contra, y si es que falla en su contra, claro, en esos temas cruciales, decir, es un poder ilegítimo, es un poder corrupto, Norma Piña es una corrupta. Y el mensaje que manda a sus seguidores no es que carezcan de autonomía, pero le creen. Nada nuevo en López Obrador, o sea, perdón. No. Siempre ha sido la historia de López Obrador cuando a alguien se le opone. Pero ¿cuál es descalificarlo? Sí, pero ¿cuál es el tema aquí? Pero eso no lo hace bien. Pero ¿cuál es el
tema aquí. Ahora las implicaciones de la descalificación son mayores, fueron más graves. Está poniendo en riesgo la integridad física de la ministra y está descalificando a otro poder, incluso antes de que ese poder emita sus fallos. Y ese poder no es responsable necesariamente de lo que ocurre en otros niveles del Poder Judicial. Y si va a medir a la Suprema Corte y al Poder Judicial con esa vara, pues que también use esa vara para medir los casos donde los fallos han sido en su favor, donde nadie investiga a Pío López Obrador, donde Ayotzinapa se queda atorado, donde los militares permanecen impunes, donde nadie de su bando, digamos, alzó la voz cuando liberaron a Cienfuegos, como lo hicieron en una investigación de ¿cuántos días fueron? Regresó de Los Ángeles y a la semana ya estaba en su casa. Sí. O sea, ese poder judicial es el mismo que él ahora critica, nada más que lo critica cuando le conviene. Tengo que hacer una pausa. Nos vamos a ir a un segundo segmento. Espero que se puedan quedar porque esto está buenísimo. Es muy buen tema, muy buen tema. Regresamos en un momento más. Hijo, está muy bueno aquí este debate en torno a pues lo que está pasando con los ataques a la ministra presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se pone en peligro su integridad o no. Y la verdad, escuchaba el segmento pasado a Denise Dresser y decía, es que se pone en peligro la integridad física de Norma Piña. Yo no estoy tan seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es que ya trataron de asesinar a uno de los que son clientes de la mañanera, que es a Ciro Gómez Leiva. Que esté relacionado o no con eso, no lo sé. No lo sabemos porque no sabemos las... Pero uno de esos personas que se ataca frecuentemente en las mañaneras, Vanessa, sí fue objeto de un atentado de homicidio, que lo salvó su camioneta que estaba blindada. O sea, y volvemos al tema. ¿Hasta dónde el presidente debe de tener estas tácticas rudas para defender su agenda política? A ver, yo creo que estamos cayendo en sofismas en dos aspectos. A ver, venga. Primero, estamos señalando que es responsabilidad del presidente la violencia simbólica en contra de la ministra Piña. Yo tampoco creo que esté su integridad física en riesgo, pues lo de Ciro, creo que tenemos bastante información para saber que no fue una consecuencia del discurso de odio por parte del presidente, como se llama, ¿no? Todavía no tenemos elementos. También solo tengo una pregunta. ¿Por qué estás tan segura de que su integridad física no está en riesgo? No, bueno, no, por supuesto que no estoy segura. Creo, de nuevo, si Norma Piña hoy fuera caminara por el Zócalo, fuera al supermercado sola. Está cuidada, ¿no? Pero, o sea, sí. ¿Ustedes creen que no estaría en riesgo de que alguien la agrediera, alguien la golpeara, alguien le gritara, alguien la jalara? Mira, yo aquí la verdad, yo he salido varias veces en la mañanera y nunca me he sentido agredido. A ti sí, a ti te sacaron de una manifestación, pero... Y además sabemos que todo personaje público y más un servidor público está sujeto a un escrutinio diferente que una persona de acuerdo a la Corte. De acuerdo a la propia Corte. Sí. Entonces, se culpa directamente al presidente del odio, de la violencia, de tener una sociedad polarizada, cuando en realidad es que yo creo que ahí está la falsa generalización. La marcha del sábado fue generalmente festiva, fue generalmente pacífica, como la mayoría de las marchas convocadas por el presidente. Entonces, es como pongo sobre la mesa a esta señora que en Reforma, en la primera marcha de la oposición, vestida de blanco, empezó a gritarle indio de Macuspana, pata rajada. Pues creo que todos tenemos la capacidad lógica de discernir. Eso no representa a la oposición, o quiero pensar que no representa a toda la oposición, como estas personas que queman la Norma Piña no representaron a la mayoría, al grueso de la... Y son estupideces, pero bueno, pues están en su libertad de expresarlas, ni modo. Y la verdad es que nos tienen hablando de eso en vez del discurso del presidente, en vez de lo que verdaderamente creo que enriquece el discurso político y nada más refiriéndonos a esa quema, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el presidente no es el culpable de este ambiente de polarización y de violencia y de odio que a diario pues lo vemos en la mañanera?
A ver, hablando específicamente de las manifestaciones que ha realizado respecto al Poder Judicial, mucho se habla de que las manifestaciones del presidente son injerencistas del poder, ¿no? Que afectan los contrapesos. A mí me parece que es bastante, inclusive democrático, bastante sano que empecemos a hablar en público, que empecemos a hablar entre todos de las resoluciones de un poder que solía ser tan opaco, ¿no? O sea, las resoluciones de la Corte hasta, y ahí se lo celebró al ministro Saldívar, que se acercó un poco a la gente, pues nos gustará o no sus TikToks respecto a Taylor Swift, pero se acercó a la gente, empezó a abrir un poco la discusión al respecto. Antes eran resoluciones, las resoluciones eran como un algoritmo, ¿no? Una caja negra que nada más lo operaban estudios de derecho, juristas muy sofisticados y que la gente no podía ni siquiera entenderlas, ¿no? Entender los términos que se utilizaban. Entonces, a mí me parece una victoria democrática que estemos discutiendo las resoluciones de la Corte. Muy bien, a ver, va Pablo, que ahorita va. Venga, Pablo. A ver, pues es que si estamos hablando de sofismas, pues Vanessa y Leo están presentando serios sofismas en la mesa. Porque la pregunta no es si van a atentar contra Norma Piña, eso nadie lo sabe. La pregunta es si es posible, si en el México actual, en la coyuntura actual, por la coyuntura y la posición y la responsabilidad que cae en manos de Norma Piña, ¿es posible que alguien atente contra ella? Por supuesto que sí. Claro que es posible, no puedo entender que digan que no es posible. No, claro que sí es posible. Pues bueno, claro que es posible. Bueno, a ver, aquí entonces, mataron un candidato presidencial hace... Pues ahí está. Es más, y es una cuestión de grado, porque aquí ahí está el sofisma. Ustedes están diciendo, pues hasta que no la maten, no hay bronca. No, pues, nadie está diciendo eso. No, Pablo, no lo simplifiques. A ver, el tema es si Norma Piña hoy se siente más vulnerable después de lo de la efigie del sábado que antes de la efigie del sábado. No importa lo que ella personalmente sienta. Como presidenta, como ministra presidenta de la Corte, si esa quema de efigie cambió su perspectiva de las cosas. Leo, a lo que voy es que cuando es una cuestión de grado, cuando tú estás diciendo, si no la han atentado contra ella o nadie la ha disparado, no quiere decir que no haya violencia. La quema del efigie ya es un acto de violencia simbólica, ya es una agresión. O sea, que también cuando quemaban las de Enrique Peña Nieto era una agresión en contra de Enrique Peña Nieto, presidente de México. A mí me parece que sí, y además es el mismo grupo. Es el mismo grupo que incendiaba el país, está ahorita en el poder. Vaya coincidencia. Pero bueno, esa es otra discusión. El otro sofisma, Leo, el segundo sofisma muy importante es que sean, digamos, un grupito de violentos autónomos. La manera en la que presentas el argumento parece ser que ellos, digamos que disculpan al presidente, lo absuelven de su responsabilidad. Es decir, si son ellos, entonces ya no es el presidente, cuando pueden ser los dos. Es decir, no porque un grupito de violentos sean autónomos y actúen por su propia cuenta, quiere decir que el discurso del presidente per se y por sí mismo también sea violento contra Norma Piña. Bueno, a ver, es la hora de los sofismas. Les vamos a cambiar el nombre a este programa. Denis. A ver, es que estoy totalmente en contra de lo que ha dicho Vanessa y te lo digo con mucho respeto. La agresión que se está dando a Norma Piña y a otros no es lo mismo que la gente queme una piñata de Peña Nieto o de un Judas siguiendo las costumbres, que queme la figura de una persona cuando la violencia hacia esa persona fue incitada desde el Poder Ejecutivo. Hay una gran diferencia. No me parece bastante democrático, como tú dices, que finalmente se esté hablando de las sentencias. No es democrático cuando el presidente en la mañanera tergiversa el sentido de las sentencias, según su conveniencia política, y evade hablar de otras sentencias o de otras investigaciones del Poder Judicial que no se han llevado a cabo.
no es democrático que el presidente abuse de su poder para mentir y difamar. A ver, ¿qué ha dicho el presidente de la Corte? Y creo que no podemos decir, ¡ay, qué democrático que diga que la Corte nunca ha resuelto nada en favor del pueblo! ¿Te parece que eso es democrático? No me parece sano que el presidente quiera desprestigiar a los contrapesos y a las instituciones autónomas, porque no es solo Norma Piña, es el INAI, es la COFESE, es el IFETEL, son todos los el INE, son todos los pequeños, imperfectos contrapesos que logramos construir, a los que diariamente trata de desprestigiar, con la intención de demolerlos, quitarles presupuesto, quitarles credibilidad social. Y de reconcentrar el poder. Y reconcentrar el poder, porque al final del día se trata de un tema de control político, de centralización del poder en su persona y de no tener que lidiar con esos contrapesos incómodos que le ponen restricciones a un poder que él querría ejercer, pues sin contrapesos. A ver, Vanessa. A ver, me parece bastante exagerado hablar de una injerencia de Andrés Manuel al Poder Judicial, sobre todo teniendo un poquito de memoria de cómo funcionaba el Poder Ejecutivo y la Corte en sexenios pasados. Eso sí era injerencia. Escuchemos la historia de Saldívar, de cómo señala cómo Calderón, para que no emitiera la sentencia ABC, para que no resolviera del caso Florence Cassé, le puso a 10 personas armadas frente a su camioneta con toda su familia. Eso era injerencia. ¿De verdad vamos a decir que la discusión pública de sentencias, nos gusta el sentido o no en el que se expone, es antidemocrático o es injerencista? A mí, claro que yo respeto que la Corte exista como un contrapeso, igual que el Legislativo existe como contrapeso y el Ejecutivo. Y así es precisamente como creo que debe funcionar el mecanismo democrático, discutiendo y señalando en público. Pues entonces tenemos una visión de democracia en la que no estamos hablando los mismos idiomas. No, vamos a acabar, vamos a debatir. No, pues simplemente estoy señalando que no estar de acuerdo con el sentido de que en que el presidente está interpretando una u otra resolución, no podemos decir que está difamando. Pero a ver, todos los presidentes siempre interpretan las resoluciones del judicial como les fue en la feria, ¿no? Aquí una vez Saldívar nos los dijo, ¿no? Siempre acabamos siendo con 50% populares, con 50% con la gente está de acuerdo y el otro lado, el otro 50% nos dice que está en contra, dependiendo la sentencia, ¿no? A ver, y el presidente es así, y los presidentes de antes también. Sí, pero a ver, Leo, aquí pone sobre la mesa algo interesante, Vanessa, dice, pues en el pasado sí hubo injerencia y fue peor. Esa injerencia también fue mala y sí, me conozco muy bien la historia y apoyé mucho a Saldívar cuando Calderón llevó a cabo una operación de Estado para salvarle el pellejo a Juan Molinar en el caso ABC y también cuando intervino para que no saliera una sentencia favorable a Florence Cassé. Pésima injerencia. Perdón, no estoy diciendo que esta sea una injerencia. Aquella lo era. No, ¿esta no es? En mi opinión no lo es. Bueno, okay. Es que estoy en desacuerdo contigo. El hecho de que el presidente haya logrado la remoción de Medina Mora fue una injerencia en la Corte. No, pero lo de ahorita está diciendo Vanessa. Lo de ahorita de Norma Piña, ¿no? Pero es que pongamos esto en contexto. El presidente interviene constantemente en el Poder Judicial. La defensa de Yasmín Esquivel es una forma de injerencia en la Corte. La defensa a ultranza y quitar la interferencia del presidente en la remoción de Yanine Otálora, acompañado el presidente, por cierto, de Julio Scherer y de Arturo Saldívar, lamentablemente, fue una operación de injerencia en el Poder Judicial. A ver, ¿tú tienes algo más que decir? Porque sí, la última cosa. Pablo. Estamos hablando únicamente del mecanismo del presidente López Obrador de hablar respecto a las resoluciones de la Corte y creo que una vez más nos estamos perdiendo en esa minucia y no estamos hablando del elefante rosa en medio de la habitación, es precisamente el Poder Judicial. Y es precisamente el Poder Judicial el que hace que Yasmín Esquivel todavía tenga el título y todavía sea ministra de la Corte. No es el presidente, es el Poder Judicial. Pablo, se nos acaba el tiempo, ya tienes tú el último comentario, man. Sí. Bueno, yo creo que se han enumerado las diferentes injerencias del presidente en contra del Poder Judicial
y faltó la principal, es el intento de prolongar el mandato de Saldívar, ¿no? O sea, desde luego que ahí hay un intento evidente de interferencia, de injerencia, ¿no? Ahora, el argumento de Vanessa me parece deficiente porque dice que esto provoque una discusión sobre la importancia de las discusiones en la Corte Suprema de Justicia es gracias al presidente. Pues no. Al revés, la sociedad está ya asustada, justamente, de hecho se está aglutinando para defender al Poder Judicial en contra de la embestida presidencial. Es una de las causas de la Marcha Rosa, una de ellas. La otra es defender al INE, pero una de ellas es defender a la Corte Suprema para que pueda defender a la Constitución en contra del plan B del presidente. Entonces, que se discutan y que hoy esté en boca de todos la Corte Suprema no es un efecto positivo del presidente, al revés, es un corolario que muestra el efecto de la cargada desde el poder. Bueno, perdón, pero se acabó el tiempo. Ya no se nos acabó el tiempo, ya me está matando el productor. Buenísimo el debate, gracias Denise, gracias Pablo y gracias Vanessa por venir el día de hoy. Buenísimo el debate. Vamos a una breve pausa, regresamos con Santiago Aguirre para hablar del reporte que publicaron en Estados Unidos el Departamento de Estado sobre los derechos humanos aquí en México. Regresamos.